Bienvenido a través de las Escrituras. El verso que voy a compartir hoy se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Y el ministerio de muerte que fue grabado con letra en piedra fue de tanta gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria que había en su rostro, por lo cual había de perecer. El apóstol Pablo está hablando acá con respecto a lo que fue la ley. Desde Adán hasta Moisés hubo un tiempo en el cual no había ley para juzgar a la persona, sentenciarlo por su falta. Entonces, ya en el tiempo de Moisés, pues ya ahí había ley. O sea, donde no hay ley, no se culpa. Donde no hay ley. Entonces, que el apóstol Pablo habla aquí de la ley, que la ley, hablando de la ley como ministerio, que es, cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de un área de servicio. Siempre nos damos cuenta cuando se habla el ministerio de justicia. O sea, aquí está hablando de un ministerio donde se hace un servicio o está para el servicio de la sociedad. Entonces la ley estaba para ministrársela a los ciudadanos. Entonces, la ley como ministerio, dice el apóstol Pablo, que era para muerte. O sea, la ley te condenaba. La ley no tenía misericordia. O sea, si una persona violaba los mandamientos, ¿qué pasa? Que era castigado. No podía pedir disculpas, no, era castigado por violar la ley. Es como, por ejemplo, que una persona, un chofer, pues, se meta en semáforo rojo. Puede tener problemas. Eso infringe la ley. Entonces, ¿qué hace? Le ponen multa. Entonces, la ley no perdonaba. La ley te condenaba. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que si el ministerio el ministerio de la ley que era para muerte, porque todo aquel que fallaba, pues era sentenciado. Si fue de tanta gloria, hablando de que aún era el ministerio para muerte, pero era de mucha gloria. Porque nos damos cuenta cuando Moisés cuando bajó del monte, cuando duró 40 días ya en el monte, bajo una presencia maravillosa. El pueblo está observando que el monte está ardiendo. Dios llama a Moisés, Moisés sube al monte. Y el pueblo está viendo que el monte hay una llama, un fuego, pero Moisés lo que ve es las nubes, una nube, la nube de Jehová lo cubre y Moisés dura 40 días. O sea, el ayuno de Moisés nada más no fue un solo, fue 2 veces ayunó Moisés de 40 días, 2 veces. Cuando Moisés baja de ese monte, era tan fuerte la gloria que el rostro de Moisés resplandecía. Por eso es que Moisés cuando salía del tabernáculo, él se cubría.
Pero Moisés sabía que esa gloria no iba a ser permanente en su rostro. Entonces él se cubría para que el pueblo no se diera cuenta cuando la gloria no estaba sobre el rostro de Moisés. Entonces el apóstol Pablo habla que ese ministerio de la ley, hablando de la ley, era para muerte, claro, porque la ley nos sentenció a muerte. Por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios, nosotros estábamos sentenciados a muerte. Había una acta de decreto que estaban ahí sobre cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que el Señor, anulando las actas de los decretos, las cosas que no eran contrarias, Cristo la clavó en la cruz, anulando esos decretos que estaban en contra de nosotros. ¿Cuáles eran los decretos? La ley. La ley, dice el apóstol Pablo, que era como un ayo, la cual nos trajo a Cristo. En aquellos tiempos un ayo era una persona que le daba cierta educación a los hijos de los nobles, de la persona de la alta sociedad. Tenían unos ayos que era lo que formaban, enseñaban a los hijos, los instruían. Entonces que el apóstol Pablo dice que la ley fue como un ayo que nos trajo a Cristo. O sea que la ley en sí nos sentenció a muerte. Por eso el apóstol Pablo dice que si el ministerio, hablando de la ley, que era para muerte, grabado con letra en tabla de piedra, fue de tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista sobre el rostro de Moisés por causa de la gloria que había en el rostro de Moisés, que por la cual había de perecer. Esa gloria no iba a ser permanente en el rostro de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí? Que cuanto más el ministerio por el Espíritu Santo. Entonces ese sí es de tantas glorias. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo, hablando de la gracia, es de más, o sea, es más gloria que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habitaba dentro del hombre, no. O sea, nos damos cuenta cómo los profetas eran tan usados, los profetas. Hablar de profeta Elías, profeta Eliseo, eran profetas que bajo una cobertura de gloria poderosa. Pero ¿qué pasa? Que Dios no habitaba dentro del hombre. Venía y lo ungía de tiempo en tiempo. Sin embargo, después, en el tiempo de la gracia, el ministerio de la gracia, por lo cual nosotros estamos, por la misericordia del Señor, es de más gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita dentro del creyente. Si nos damos cuenta, el sistema hasta de guerra, todo cambió. En el tiempo de la ley se usaba que los enemigos de Dios, los mismos paganos que eran enemigos de Dios, los que eran enemigos de Israel, eran enemigos de Dios. Y se usaba mucho los combates físicamente, de cuerpo a cuerpo. En el tiempo de la ley se usaba el sistema de guerra, de pelear cuerpo a cuerpo, guerra física. Y si nos damos cuenta, cuando Daniel estaba en oración por su pueblo, desde el primer día que Daniel se propuso a orar y a afligir su rostro delante del Señor y a proclamar ayuno, desde el primer día Dios le manda la respuesta a Daniel con un ángel. Pero ¿qué sucedió? Que el príncipe de Grecia lo detuvo al ángel. Detuvo al ángel cuando el ángel le traía la petición contestada a Daniel. Entonces se armó una batalla. El príncipe de Grecia
representando el poder de la tiniebla de esos lugares, enfrentó al ángel que traía la respuesta de Daniel el primer día, y Daniel tuvo que durar 21 días para obtener la respuesta, cuando en el primer día, desde el primer día, Dios le envía la respuesta. Y el príncipe de Grecia entonces detiene el ángel, hablando de un principado de la tiniebla, donde tuvo que venir el arcángel Miguel a reforzar ese ángel. Entonces, la guerra ahora en el nuevo pacto es diferente. ¿Por qué? Porque ahora, o sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Señor Jesucristo nos dio todo poder y toda autoridad. O sea, nos otorgó poder y autoridad para nosotros estar principado, a estar potestad. O sea, que nos dio poder. Poderes que antes no los ejercían. Por ejemplo, las luchas de los profetas no es la lucha, o sea, la lucha que tenían los profetas del antiguo pacto es diferente a la lucha que tenemos nosotros. Por ejemplo, los profetas del antiguo pacto se enfrentaban a los profetas falsos. Y Dios hacía prodigio como garantía, o sea, como un respaldo a los profetas. Pero hoy en día es diferente. Nosotros sabemos que hay luchas espirituales, que hay principados, hay potestades, pero Cristo nos dio poder y autoridad a la iglesia para atar los principados. Dice, yo doy poder y autoridad para hollar escorpiones. Dice que no ha dado poder sobre toda fuerza de la tiniebla. La Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. O sea, Dios, a través de Cristo, por su sacrificio, nos ha dado poder y autoridad. Señor Dios, os doy poder y autoridad. Entonces, hay un poder que actúa sobre la iglesia. Tenemos poder y autoridad para atar los principados, para atar demonios. Ese poder nos lo ha dado el Señor y está en nosotros como iglesia de Cristo. Entonces, en aquellos tiempos, en el tiempo por la ley, las personas se le hacía difícil agradar a Dios. Una de ellas era que ellos no tenían acceso a la palabra. En aquellos tiempos se usaba el rollo. El rollo, y eso estaba en el templo, y no cualquiera tenía acceso para leer el rollo. Eran los sumos sacerdotes, los escribas, o sea, personas lo que interpretaban la ley, eran los que tenían acceso a esos rollos. Entonces, el pueblo podía tener acceso, se ponía algún verso así, se ponía en la casa, así, por ejemplo, en los ditel de la casa, ellos ponían versos bíblicos. Y así sucesivamente, no como nosotros tenemos el acceso a la palabra y que el Señor la grabó en nuestra mente, en nuestro corazón y ha grabado la palabra. Entonces, no hay excusa para no agradar al Señor. Nosotros tenemos mucho a nuestro favor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que está metido en nosotros. Entonces, no, eso de debilidad
Nosotros estamos bajo una dimensión de gloria, una dimensión muy poderosa que ni aun los sumos sacerdotes pudieron disfrutar de lo que nosotros como iglesia estamos disfrutando en esta dimensión de gracia. Entonces es una bendición tener el Espíritu Santo metido dentro de nosotros. Entonces, no hay excusa para las debilidades espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece, nos da fuerza, nos anima, nos levanta, nos restaura. Entonces tenemos esa bendición que los profetas no la tuvieron, porque era de tiempo en tiempo. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, me voy, pero no lo voy a dejar el huérfano, le dejaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Entonces, esto no es que a veces, por ejemplo, en la congregación se le dice, bienvenido Espíritu Santo. Él no es un huésped. Él vino para quedarse dentro de nuestros corazones, lo que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Él está dentro, no es un huésped que usted le puede decir, bienvenido Espíritu Santo. Si Él está dentro, no está afuera, ni debe de estar afuera, sino dentro de nosotros, porque este es el templo. Nuestro cuerpo el Señor lo ha preparado como morada del Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos más facilidad para agradar al Señor porque tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso el apóstol Pablo dice que si el ministerio que fue para muerte, que fue grabado en letra, en tabla de piedra, y fue de tanta gloria, y sabemos los milagros que hacía Moisés. ¿Cuántos milagros no existía en el tiempo de la ley? En el ministerio de la ley que era para muerte, había tantos milagros, tanta gloria. También en estos tiempos, este es el tiempo también, el tiempo de la iglesia, también, todavía también Dios hace milagros. Todavía Dios hace prodigio. Su mano no se ha cortado todavía. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él todavía hace milagro extraordinario. Los milagros no fueron para aquellos tiempos nada más, sino todavía Dios hace milagros. Y creemos en los milagros que Dios hace. Entonces, el apóstol Pablo está hablando que cuanto más el ministerio por el Espíritu Santo, que es el ministerio del Espíritu Santo ahora, y un ministerio que es también de misericordia. El ministerio de la ley era de muerte, pero el ministerio del Espíritu es de misericordia, de misericordia, de santificación, de purificación. Eso lo hace el Espíritu Santo, donde ahora por la gracia hay misericordia. Mientras la iglesia esté aquí, la misericordia de Dios está activa para toda persona que quiera venir a Cristo Jesús. No importa lo que haya hecho, no importa lo contaminado que esté, Cristo lo limpia. Y estamos en la gracia donde hay misericordia. La ley te condenaba cuando fallaba. No era que podía pedir clemencia, no fallaste, viene la ley, la consecuencia sobre ti. Por eso en aquel tiempo era difícil una persona justificarse por la ley. ¿Por qué? Porque eran muchos mandamientos. Podía fallar. No es que los mandamientos morales de Dios no estén activos, están activos todavía. Los 10 mandamientos están activos. Pero cuando hablamos de las leyes, aparte de lo que con lo que los escribas interpretaban la ley, añadieron, fueron muchos.
Se habla como de 625 mandamientos de las leyes ceremoniales. Ellos le añadieron a las leyes ceremoniales de cuánto cosas de sacrificio y cuántas cosas que ellos le añadieron. Entonces, los 10 mandamientos están activos todavía, pero reducido en 2. Esos 10 mandamientos, hay 6 de esos 10 que va directamente con de nosotros al prójimo y 4 hacia Dios. Y está reducido en 2 mandamientos. Cuando nosotros guardamos estos 2 mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de estos 2 mandamientos se cumplen los 10. Como 6 mandamientos de esos 10 directamente conmigo hacia el prójimo, al trato del prójimo. Y los otros son conectados a Dios. Entonces, ahora, con esos 2 mandamientos, ya cumplimos los 10 mandamientos que están activos todavía. Todavía están activos los 10 mandamientos, pero reducido en 2. O sea, con esos 2 ya cumplimos los 10 mandamientos. Entonces, el tiempo, esta dispensación que estamos viviendo es la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo está metido en nosotros. Es decir, que no hay ahora excusa para no agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza y Él nos anima. Muchas veces estamos desanimados y el Espíritu Santo nos anima, nos da fuerza. No hay razones para estarle fallando al Señor. Estamos en la dispensación del Espíritu, donde nos da fuerza y nos ayuda a seguir adelante. Decía, amados hermanos, fortaleceos en el Señor. Aprovechemos esta dispensación de la iglesia del ministerio del Espíritu Santo, porque es de gran bendición. Se puede agradar a Dios, no importa cuál sea la situación, podemos agradar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por este día. Te pedimos un día de bendición. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé la fuerza que necesitamos para enfrentar, Dios amado, lo que nos trae el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Bendice a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga y hasta nuevo encuentro a través de las Escrituras. Dios te bendiga. Bendiciones.